Infancia y raíces familiares. Albert Einstein vino al mundo el 14 de marzo de 1879, en la tranquila ciudad de Ulm, perteneciente entonces al reino de Württemberg, una región del Imperio Alemán que comenzaba a experimentar los efectos de la industrialización. La ciudad, atravesada por el Danubio y marcada por el ritmo pausado de sus habitantes, no era precisamente un centro de efervescencia intelectual, pero ofrecía a sus familias un entorno estable y seguro. Su llegada coincidió con una época de profundos cambios en Europa: el avance de la ciencia, la consolidación de nuevos estados, la transformación del trabajo y, en paralelo, el peso de antiguas tradiciones culturales. En ese contexto, la familia Einstein, de origen judío, formaba parte de una comunidad que intentaba mantener sus costumbres mientras se adaptaba a los desafíos de la modernidad. Su padre, Hermann Einstein, era un comerciante que, con el tiempo, se convertiría en socio de un pequeño negocio de instalaciones eléctricas. Era un hombre sereno, paciente, con un talento práctico para los asuntos técnicos y una actitud de confianza en el progreso que caracterizaría también a su hijo. Su madre, Pauline Koch, provenía de una familia acomodada y cultivada. Su carácter firme y su sensibilidad por el arte y la música dejaron en Albert una huella temprana y duradera. En su casa, la disciplina no se imponía con dureza, pero sí con constancia. Se valoraba el esfuerzo, el estudio y la curiosidad intelectual. Desde muy pequeño, Albert percibió que sus padres respetaban las ideas y la independencia de pensamiento, incluso si no siempre las entendían por completo. La infancia de Einstein no fue la de un niño prodigio en el sentido convencional. No recitaba poesía antes de cumplir los 3 años, ni resolvía complejas ecuaciones con apenas un lápiz en la mano. De hecho, su desarrollo fue pausado y llamó la atención que comenzara a hablar más tarde que otros niños. Este retraso dio lugar a rumores familiares y a cierta preocupación, aunque con el tiempo se revelaría como un rasgo anecdótico que él mismo recordaría con humor. En lugar de palabras rápidas y discursos improvisados, Albert parecía preferir la observación silenciosa. Le gustaba contemplar los objetos y tratar de comprender cómo funcionaban, desmontando mentalmente sus piezas y preguntándose por la lógica interna de cada mecanismo. Entre las memorias más vívidas que guardaría de aquellos primeros años, se encontraba el momento en que su padre le mostró una brújula. Aquel objeto, aparentemente sencillo, se convirtió para el pequeño Albert en un misterio fascinante. La aguja se movía, pero no había contacto físico que explicara su orientación. Esa impresión de que existían fuerzas invisibles actuando sobre el mundo material se grabó en su mente y lo acompañaría de por vida. Fue tal vez su primer contacto consciente con la idea de que la realidad es más compleja de lo que perciben los sentidos. Cuando Albert tenía apenas 1 año, la familia se trasladó a Múnich, una ciudad más dinámica y próspera. Allí, Hermann y su hermano Jakob abrieron un taller de ingeniería eléctrica, apostando por un sector que prometía revolucionar el modo en que las personas vivían y trabajaban. La electricidad, todavía un fenómeno reciente en la vida cotidiana, comenzaba a sustituir a las lámparas de gas y a alimentar las primeras redes de iluminación pública. En casa, el ambiente se impregnó de un entusiasmo por la tecnología que, aunque Albert no entendiera en profundidad, le resultaba estimulante. A medida que crecía, su madre lo introdujo en el estudio del violín, convencida de que la música formaba parte esencial de la educación de una persona completa. Aunque en un inicio el pequeño no mostró gran entusiasmo, con los años desarrolló un vínculo afectivo con el instrumento, encontrando en él un espacio de calma y concentración. La música le enseñó a reconocer patrones, a interpretar variaciones
y a sentir el tiempo de forma distinta, algo que más tarde influiría en su manera de abordar los problemas científicos. Por otro lado, el hogar de los Einstein era un lugar donde los libros no eran adornos, sino ventanas abiertas a otros mundos. Se leía con frecuencia y se discutían temas variados, desde las noticias políticas hasta los avances técnicos que llegaban de países lejanos. También tenía un papel destacado su tío Jacob, ingeniero de profesión, quien no dudaba en proponerle acertijos matemáticos o problemas de lógica que despertaban su ingenio. Estas pequeñas pruebas eran para Albert un juego, pero al mismo tiempo un entrenamiento mental que le enseñaba a razonar de forma ordenada y a no conformarse con soluciones superficiales. La vida de un niño en la Alemania de finales del siglo XIX no estaba libre de rutinas estrictas, horarios escolares, normas de etiqueta, respeto a la autoridad. Sin embargo, en el seno de la familia Einstein había un margen para la experimentación intelectual y la creatividad. No se trataba de un hogar revolucionario en el sentido político, pero sí de un espacio donde la inquietud por aprender era valorada. Esa combinación de estímulo y libertad, de disciplina y afecto, sería crucial en su desarrollo. En esos primeros años, Albert empezó a cultivar una habilidad que marcaría toda su existencia: la capacidad de aislarse mentalmente del ruido exterior para sumergirse por completo en un problema o una idea. Podía pasar largos ratos mirando por la ventana o manipulando un objeto, abstraído de todo lo demás. No era desinterés por su entorno, sino una forma intensa de concentrarse que le permitía ver conexiones que a otros les pasaban desapercibidas. A finales de su primera década de vida, las circunstancias familiares y el rumbo del negocio paterno comenzarían a empujarlo hacia experiencias que pondrían a prueba esa curiosidad incansable. El traslado a una nueva ciudad, el ingreso a un sistema escolar mucho más estricto y el descubrimiento de que su manera de pensar no siempre encajaba con las expectativas académicas marcarían el inicio de una etapa diferente, en la que el joven Einstein tendría que aprender a lidiar con las tensiones entre su mundo interior y las reglas del mundo exterior. El niño que no encajaba en la escuela. Cuando la familia Einstein se instaló en Múnich, Albert comenzó a asistir a la escuela primaria Luitpold, una institución que reflejaba de forma fiel el sistema educativo prusiano de finales del siglo XIX. Jerarquía rígida, disciplina estricta y un profundo respeto por la autoridad del maestro, cuya palabra era ley. El modelo estaba diseñado para formar ciudadanos obedientes, eficientes y adaptados a la maquinaria industrial y militar que el imperio alemán consideraba fundamental para su futuro. Sin embargo, aquel ambiente chocaba frontalmente con la forma de ser del pequeño Albert, que mostraba una aversión instintiva hacia la memorización mecánica y hacia la idea de aceptar algo como verdadero sin antes comprenderlo. El joven estudiante no tenía problemas con el contenido de las materias. Al contrario, solía asimilar rápidamente los conceptos matemáticos y científicos que se le enseñaban, pero le molestaba que el aprendizaje se redujera a repetir fórmulas y definiciones sin espacio para la exploración personal. Los profesores, acostumbrados a alumnos sumisos, percibían esa actitud como una falta de respeto, cuando en realidad se trataba de una curiosidad incontenible que buscaba ir más allá de lo que estaba en los libros de texto. Era un niño callado, pero sus silencios no provenían de la timidez, sino de un pensamiento que se mantenía activo incluso cuando su cuerpo estaba inmóvil en el pupitre. A esa temprana inconformidad se sumaban sus propias reflexiones sobre la naturaleza y la física. Entre los 8 y 10 años, comenzó a desarrollar una costumbre que lo acompañaría toda su vida: los experimentos mentales. Mientras otros niños se distraían con juegos o conversaciones,
Él podía pasar largos minutos imaginando cómo sería desplazarse a la velocidad de la luz o cómo se comportaría una corriente eléctrica en distintas condiciones. No tenía aún el lenguaje matemático para expresar esas ideas con precisión, pero ya poseía el hábito de enfrentarse a problemas abstractos con una lógica propia. En medio de este mundo interior, el violín continuaba siendo un compañero silencioso. Pauline, su madre, insistía en que practicara, convencida de que la música podía pulir su carácter y agudizar su sensibilidad. Aunque en ocasiones Albert se resistía, con el tiempo empezó a descubrir que el ejercicio de interpretar piezas de Mozart o Beethoven le permitía encontrar un orden emocional que luego aplicaba, de manera casi inconsciente, a su pensamiento lógico. Era como si la música y la ciencia, dos mundos que parecían separados, comenzaran a entrelazarse en su mente. Pero la vida escolar no era sencilla. Algunos profesores llegaron a decirle que nunca llegaría a nada, no por falta de inteligencia, sino por lo que ellos consideraban un exceso de independencia. Le incomodaba que se le obligara a seguir al pie de la letra un método de resolución cuando él ya había encontrado otro más rápido o más claro. Esa insistencia en pensar por su cuenta lo convirtió en un alumno incómodo para un sistema que valoraba la uniformidad por encima de la creatividad. En casa, las conversaciones con su tío Jacob y las lecturas recomendadas por su madre mantenían vivo su interés por aprender, pero el contraste con la escuela se hacía cada vez más evidente. Un momento clave ocurrió cuando un joven estudiante de medicina, amigo de la familia, le regaló un libro de geometría elemental. Aquella lectura lo atrapó de inmediato. Las demostraciones, las figuras y la lógica interna de las matemáticas le ofrecían un mundo donde las reglas eran claras, pero al mismo tiempo daban espacio para la imaginación. Este descubrimiento le proporcionó un refugio intelectual frente a la rigidez del aula. La tensión entre su forma de pensar y el sistema educativo no solo afectaba su rendimiento escolar, sino también su integración social. Aunque no era un niño aislado, prefería la compañía de unos pocos amigos con quienes pudiera hablar de temas que le interesaran, antes que participar en juegos o actividades que no despertaban su atención. Esa tendencia a la introspección le granjeó la imagen de un joven extraño, un poco distante, aunque sin rasgos de arrogancia. Poco después, la situación económica de la familia comenzó a tambalearse. El negocio eléctrico de su padre enfrentaba una competencia cada vez mayor y los contratos que antes aseguraban estabilidad empezaban a escasear. Esta incertidumbre acabaría obligando a los Einstein a tomar decisiones que cambiarían no solo el rumbo de la empresa familiar, sino también la vida del joven Albert. Cuando sus padres se trasladaron temporalmente a Italia en busca de nuevas oportunidades, él permaneció en Múnich para terminar el curso escolar, lo que intensificó su sensación de estar fuera de lugar. Durante ese periodo, su resistencia a las reglas escolares se hizo más fuerte. Las tensiones con sus profesores llegaron a tal punto que uno de ellos le aconsejó abandonar la institución, argumentando que su mera presencia alteraba el orden de la clase. Aunque la intención del comentario era crítica, lo cierto es que Albert interpretó esas palabras como una confirmación de que el camino que intuía para sí mismo no coincidía con el que le ofrecía la escuela tradicional. Esta etapa de fricciones, lejos de desanimarlo, afianzó su convicción de que el aprendizaje verdadero requería libertad para equivocarse, cuestionar y explorar. La experiencia también le enseñó a mantener la calma frente a las opiniones de los demás y a confiar en su capacidad de análisis, incluso cuando el entorno no lo comprendía. El siguiente capítulo de su vida comenzaría a gestarse con un viaje que, aunque motivado por razones familiares, se convertiría en la puerta de entrada a un entorno académico completamente distinto, donde conocería personas que por primera vez compartirían su entusiasmo por las ideas y le abrirían nuevas posibilidades intelectuales.
Juventud en Suiza y el despertar científico. Cuando los problemas económicos del negocio familiar llevaron a los Einstein a buscar nuevas oportunidades en Italia, Albert, que había permanecido solo en Múnich durante unos meses para terminar su formación, terminó por abandonar la escuela sin completar el ciclo. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una tensión acumulada con el sistema educativo y de un deseo profundo de encontrar un entorno más acorde con su forma de aprender. Reunirse con su familia en Pavía significó un respiro, pero también planteó el reto de definir cuál sería su camino académico en adelante. En Italia experimentó una libertad que le resultaba estimulante. Las conversaciones con su padre y su tío sobre ingeniería, la lectura de textos científicos que conseguía en bibliotecas locales, el clima cultural más relajado que el de Múnich. Sin embargo, Albert sabía que para acceder a una formación universitaria debía cumplir ciertos requisitos, y por eso puso su mirada en Suiza, un país cuyo sistema educativo gozaba de una reputación de apertura y flexibilidad. Ingresar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich se convirtió en su objetivo, aunque el camino no sería tan directo como imaginaba. Su primer intento de ingreso fue un fracaso. No alcanzó la puntuación necesaria en algunas asignaturas, en especial las relacionadas con las humanidades, que no despertaban tanto su interés como las matemáticas y la física. Aún así, los examinadores reconocieron en él un potencial poco común y le recomendaron completar su formación previa en la ciudad suiza de Aarau, en un colegio cantonal donde la enseñanza se basaba en el razonamiento y la participación, más que en la memorización mecánica. Fue allí donde Albert encontró un ambiente radicalmente diferente al que había conocido en Alemania. Los profesores animaban a los estudiantes a expresar sus ideas, a cuestionar los conceptos y a relacionar la teoría con la experiencia directa. En Aarau, Einstein se sintió por primera vez comprendido como estudiante. Podía desarrollar sus experimentos mentales sin temor a ser interrumpido, y el diálogo con sus compañeros era más abierto, casi siempre impulsado por la curiosidad compartida. Durante ese tiempo, perfeccionó su dominio del cálculo y comenzó a estudiar de forma más sistemática la física teórica, nutriéndose tanto de los textos clásicos como de las discusiones con quienes, como él, veían la ciencia como un camino para descifrar el universo. Finalmente, en 1896 fue admitido en la Escuela Politécnica de Zúrich. El ingreso no solo significó un paso académico, sino también una transición personal. Vivía en un entorno cosmopolita, rodeado de estudiantes de distintos países, con culturas e ideas que enriquecían las conversaciones fuera del aula. Entre ellos se encontraba Mileva Marić, una joven serbia con un talento notable para las matemáticas y una determinación poco común en una época en que pocas mujeres lograban acceder a ese nivel de estudios. La relación entre Albert y Mileva fue inicialmente intelectual, marcada por largas horas de conversación sobre física, filosofía y el futuro de la ciencia. La vida en Zúrich era intensa. Las clases exigían un alto nivel de dedicación, pero Albert prefería dedicar gran parte de su tiempo a leer por cuenta propia obras de Maxwell, Boltzmann y otros científicos que lo fascinaban. No se limitaba al material obligatorio del programa. Exploraba las conexiones entre distintas ramas del conocimiento y buscaba entender cómo se sostenían los modelos físicos que explicaban la naturaleza. Esa actitud, aunque valiosa para su desarrollo, le generó conflictos con algunos profesores, quienes percibían que desatendía ciertos aspectos formales del currículo. Sin embargo, lo que más moldeó su pensamiento en esos años no fueron únicamente las lecciones académicas, sino el contacto continuo con un pequeño círculo de amigos con los que discutía ideas hasta altas horas de la noche.
se reunían para analizar problemas teóricos, debatir sobre la influencia de la filosofía en la ciencia y cuestionar la validez de conceptos que la mayoría aceptaba sin reservas. Este grupo, compuesto por mentes inquietas y dispuestas a pensar en voz alta, funcionaba como un laboratorio de ideas que alimentaba la creatividad de Einstein y reforzaba su confianza para seguir caminos poco convencionales. Zúrich le ofrecía algo que Múnich jamás le habría dado: la sensación de que podía ser él mismo sin pedir disculpas por pensar distinto. Allí aprendió que el pensamiento científico no era un conjunto de verdades fijas, sino un proceso en constante revisión, abierto a nuevas interpretaciones y sustentado en la capacidad de imaginar lo que aún no se había demostrado. Y fue en medio de esa efervescencia intelectual donde comenzó a gestarse el Einstein que años después revolucionaría la física. En 1900 se graduó como profesor de matemáticas y física, con una formación sólida y una mente más afilada que nunca. Sin embargo, al dejar atrás las aulas, descubriría que la vida profesional no siempre recompensa el talento con la rapidez que uno espera. En su horizonte inmediato se avecinaban meses de incertidumbre, trabajos temporales y una etapa que, aunque parecía apartarlo de la ciencia académica, acabaría siendo decisiva para su obra más célebre. Años de incertidumbre y trabajo en la oficina de patentes. Tras obtener su diploma en la Escuela Politécnica de Zúrich, Albert Einstein imaginaba que su vida profesional tomaría un rumbo directo hacia la docencia o la investigación universitaria. Había dedicado años a perfeccionar su comprensión de las matemáticas y la física, y confiaba en que ese esfuerzo le abriría las puertas de alguna institución académica. Sin embargo, la realidad se presentó mucho más áspera. Las ofertas de trabajo no llegaban, las cartas de recomendación no siempre recibían respuesta y, cuando lo hacían, la respuesta solía ser negativa. Incluso profesores con los que había tenido diferencias en Zúrich parecían poco dispuestos a apoyarlo, lo que aumentaba la dificultad para conseguir un puesto. Durante varios meses, Einstein se sostuvo dando clases particulares a estudiantes de secundaria. Era un trabajo irregular, mal pagado y a menudo frustrante, ya que los alumnos no siempre compartían su entusiasmo por los temas que él consideraba fascinantes. Pese a todo, esa etapa le obligó a desarrollar una paciencia que no formaba parte natural de su carácter. Entre lección y lección, aprovechaba para seguir estudiando por su cuenta y para profundizar en las ideas que lo mantenían despierto hasta altas horas de la noche. La situación comenzó a mejorar gracias a la intervención de un antiguo compañero de estudios, Marcel Grossmann, quien recomendó su nombre para un puesto en la Oficina Federal de Patentes en Berna. Aunque el trabajo no estaba directamente relacionado con la investigación científica, ofrecía estabilidad económica y un horario que, con buena organización, le permitiría disponer de tiempo para sus propios proyectos intelectuales. Einstein aceptó el empleo sin dudarlo demasiado, consciente de que debía adaptarse a las circunstancias si quería seguir adelante. En 1902, comenzó oficialmente su labor como examinador técnico de tercera clase. Sus tareas consistían en evaluar solicitudes de patentes para dispositivos eléctricos y mecánicos, analizando si las propuestas eran novedosas, útiles y viables. Este trabajo, que a primera vista podía parecer monótono, ejerció una influencia sutil pero importante en su manera de pensar. Lo obligaba a estudiar cada diseño con una mirada analítica, a identificar principios físicos subyacentes y a detectar inconsistencias en los argumentos técnicos de los inventores. Día tras día, perfeccionaba su habilidad para distinguir lo esencial de lo accesorio, un entrenamiento mental que resultaría invaluable en sus futuros desarrollos científicos. A pesar de la aparente rutina, su vida en Berna estaba lejos de ser gris.
Allí se rodeó de un pequeño grupo de amigos con los que compartía largas conversaciones sobre física, filosofía y literatura. A ese círculo lo llamaban, con un toque de humor, la Academia Olimpia. Entre sus miembros más cercanos estaban el matemático Konrad Habicht y el filósofo Maurice Solovin. Las reuniones de la academia podían comenzar con la lectura de un texto de Hume o Mach y terminar con discusiones apasionadas sobre las teorías de Maxwell o los experimentos de Michelson y Morley. Este ambiente de intercambio libre y sin jerarquías académicas ofrecía a Einstein la oportunidad de poner a prueba sus ideas sin las restricciones formales de un aula o un congreso. En paralelo, su vida personal atravesaba transformaciones significativas. En 1903, contrajo matrimonio con Mileva Maric, con quien había mantenido correspondencia constante desde sus años en Zúrich. La pareja compartía intereses intelectuales y una complicidad que se fortaleció durante los primeros años de convivencia, aunque las tensiones económicas y las diferencias de carácter no tardarían en aparecer. Aún así, en aquel momento ambos parecían dispuestos a sostenerse mutuamente en sus proyectos y desafíos. Las horas en la oficina de patentes, aunque exigentes, dejaban espacio para que Einstein dedicara las tardes y noches a su verdadera pasión, la física teórica. En su modesto apartamento, rodeado de papeles, libros y notas dispersas, comenzó a dar forma a una serie de artículos que cambiarían para siempre la historia de la ciencia. Trabajaba con una concentración casi obsesiva, repasando cálculos, reformulando hipótesis y buscando la manera más clara de expresar sus ideas. No contaba con un laboratorio sofisticado ni con un equipo de asistentes, pero sí con una mente dispuesta a explorar los límites del conocimiento establecido. Ese periodo de aparente aislamiento académico fue, en realidad, una etapa de maduración intelectual acelerada. La distancia respecto a las universidades lo protegía, en cierto modo, de la presión por ajustarse a las corrientes dominantes de pensamiento, y le permitía abordar problemas fundamentales desde perspectivas poco convencionales. Mientras muchos científicos estaban enfrascados en ajustes menores a teorías existentes, Einstein se planteaba preguntas sobre la estructura misma del espacio, el tiempo y la materia. El año 1905 estaba a la vuelta de la esquina, y con él llegaría un torrente de ideas y descubrimientos que colocarían a Einstein en el centro del escenario científico internacional. Lo que había comenzado como un empleo para sobrevivir se había convertido, de manera inesperada, en el escenario perfecto para incubar algunas de las teorías más influyentes del siglo XX. El año milagroso que cambió la física para siempre. El calendario marcaba 1905 y en la vida de Albert Einstein, nada parecía anunciar que estaba a punto de dar un salto gigantesco en el mundo de la ciencia. Seguía trabajando en la oficina de patentes de Berna, con un sueldo modesto y un escritorio repleto de solicitudes técnicas, pero en su mente se estaba gestando algo que no tenía precedente. Ese año, entre los pasillos de un edificio administrativo y las noches tranquilas de su pequeño apartamento, produciría 4 trabajos científicos que no solo abrirían nuevas puertas a la física, sino que redefinirían sus cimientos. El primero de esos artículos trataba sobre el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que había desconcertado a los físicos durante años. Se sabía que al iluminar una superficie metálica con luz, ésta emitía electrones, pero las explicaciones basadas en la teoría ondulatoria clásica de la luz no lograban describir ciertos comportamientos observados en los experimentos. Einstein propuso que la luz estaba compuesta por cuantos de energía, pequeños paquetes discretos, una idea inspirada en la hipótesis cuántica de Max Planck, pero aplicada con audacia a la radiación electromagnética. Según él, esos cuantos, más tarde llamados fotones,
eran los responsables de liberar electrones de la superficie metálica. Aquella propuesta no solo resolvía el problema experimental, sino que abría la puerta a toda la física cuántica. Décadas después, este trabajo le valdría el premio Nobel. Pero en 1905 era, para muchos, una herejía contra la concepción clásica de la luz. El segundo artículo abordaba un tema completamente distinto: el movimiento browniano. Desde principios del siglo XIX, se sabía que las partículas suspendidas en un fluido se movían de manera caótica, pero no existía una explicación satisfactoria que conectara este fenómeno con la teoría atómica de la materia. Einstein, con un enfoque meticuloso, demostró que este movimiento podía entenderse como el resultado de las colisiones aleatorias entre las partículas microscópicas del fluido y las partículas suspendidas. Su análisis proporcionaba no solo una confirmación indirecta de la existencia de los átomos, sino también herramientas para medir su tamaño y estudiar sus propiedades. Para un mundo científico en el que algunos todavía dudaban de la realidad física de los átomos, aquello fue un golpe definitivo. El tercer trabajo fue quizá el más disruptivo de todos: la teoría de la relatividad especial. En él, Einstein se atrevió a cuestionar nociones que parecían inamovibles, como la idea de que el tiempo y el espacio eran absolutos, partiendo de dos principios fundamentales: que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme y que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Llegó a conclusiones que transformaron la forma en que entendemos el universo. El tiempo podía dilatarse, las longitudes contraerse y la simultaneidad dejar de ser universal. La imagen de un cosmos rígido y predecible se desmoronaba para dar paso a un escenario donde la experiencia de cada observador estaba determinada por su movimiento relativo. Y por si todo esto no fuera suficiente, el cuarto artículo de ese mismo año condensó en una sola ecuación una de las ideas más famosas de la historia de la ciencia: E-L o MC2. En esas pocas letras y símbolos se escondía una verdad monumental. La masa y la energía son dos manifestaciones de la misma realidad y pueden transformarse entre sí. Esto implicaba que incluso una pequeña cantidad de materia contenía una energía inmensa, una noción que más adelante tendría consecuencias tecnológicas y políticas profundas. Cada uno de estos trabajos habría sido suficiente para asegurar un lugar en la historia de la física. Pero que todos surgieran en un solo año convertía a 1905 en un auténtico punto de inflexión. Lo más sorprendente era que ninguno de ellos provenía de un laboratorio universitario ni contaba con el respaldo de un equipo de investigadores. Eran el fruto de una mente solitaria que pensaba y calculaba en los ratos libres que le dejaba un empleo administrativo. La comunidad científica recibió estos artículos con una mezcla de asombro, escepticismo y admiración. Algunos colegas comprendieron de inmediato la magnitud de las ideas, mientras que otros necesitaron años para aceptarlas. Lo cierto es que, sin proponérselo como una campaña de reconocimiento, Einstein había cambiado para siempre la conversación sobre los fundamentos de la física. En apenas 12 meses, un joven desconocido se había convertido en una figura de la que todos hablaban, aunque aún faltaba tiempo para que esa fama se consolidara en el plano público. Ese año milagroso fue, en cierto sentido, el punto culminante de todo lo que había aprendido y reflexionado en sus años anteriores. Los experimentos mentales que practicaba desde niño, las discusiones nocturnas con amigos, las lecturas autodidactas y la libertad intelectual que había encontrado fuera del sistema universitario se combinaron para dar forma a un conjunto de ideas que marcarían el rumbo de la ciencia del siglo XX. Pero su historia estaba lejos de llegar a su clímax. Lo que vendría después
sería una década de consolidación, viajes, debates y un proyecto teórico que, de lograr completarse, iría incluso más allá de la relatividad especial. Y aunque el mundo aún no lo sabía, Albert Einstein ya estaba preparando el terreno para otro golpe maestro que lo colocaría definitivamente en la cima de la física mundial. Reconocimiento internacional y la teoría general de la relatividad. Después del impacto intelectual de 1905, Albert Einstein continuó trabajando en la oficina de patentes de Berna, pero ahora su nombre empezaba a circular con fuerza en las publicaciones científicas. El reconocimiento académico, que le había sido esquivo durante sus años de estudiante y recién graduado, comenzaba a abrirse paso lentamente. Sus artículos del Annus Mirabilis habían generado debates intensos y, aunque no todos los físicos aceptaban sus conclusiones de inmediato, era imposible ignorar la claridad y la audacia de su pensamiento. Con el tiempo, esto le valió invitaciones a dar conferencias y propuestas de puestos universitarios que, por fin, le permitieron abandonar su trabajo administrativo. En 1909, aceptó una cátedra en la Universidad de Zúrich, y desde allí empezó a desarrollar ideas que iban más allá de la relatividad especial. Esa teoría, aunque revolucionaria, se aplicaba únicamente a sistemas en movimiento rectilíneo y uniforme. No abordaba la aceleración ni los efectos de la gravedad, dos aspectos que Einstein sabía que debía integrar en un marco más amplio. Su obsesión era construir una teoría que explicara la gravitación no como una fuerza misteriosa que actuaba a distancia, como la había descrito Newton, sino como una manifestación de la estructura misma del espacio y el tiempo. En 1911, durante su estancia en Praga, comenzó a experimentar con un concepto que cambiaría el lenguaje de la física: el espacio-tiempo curvo. La idea era radical. Según su razonamiento, la presencia de masa y energía deformaba la geometría del espacio-tiempo, y esa curvatura era lo que percibíamos como gravedad. Un planeta orbitando una estrella no estaba siendo jalado por una fuerza invisible, sino que seguía la trayectoria más natural posible dentro de un espacio-tiempo distorsionado por la masa de la estrella. Para entenderlo, Einstein debía sumergirse en las matemáticas más complejas que había enfrentado hasta ese momento. Fue aquí donde el destino lo cruzó nuevamente con Marcel Grossmann, su antiguo compañero de estudios. Grossmann, que ahora era un reputado matemático, le introdujo en el uso de las geometrías de Riemann, herramientas capaces de describir con precisión espacios curvos de múltiples dimensiones. Con su ayuda, Einstein empezó a esbozar ecuaciones que unieran la física y la geometría en un mismo lenguaje. El proceso fue arduo. Avanzaba durante semanas para luego darse cuenta de que había tomado un camino equivocado y debía retroceder. En esos años, la física y su vida personal se entrelazaban de manera compleja, con tensiones familiares, cambios de ciudad y un contexto político cada vez más agitado. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, justo cuando Einstein aceptó un puesto en la Universidad de Berlín. La capital alemana le ofrecía recursos académicos y acceso a una comunidad científica influyente, pero el ambiente estaba marcado por la exaltación nacionalista y el conflicto armado. Mientras muchos colegas se sumaban a la causa bélica, Einstein se mantuvo firme en su postura pacifista, lo que le generó simpatías en algunos círculos y rechazo en otros. A pesar de todo, continuó trabajando en su teoría, convencido de que estaba a punto de alcanzar una formulación completa. En noviembre de 1915, después de casi una década de esfuerzo, presentó en la Academia Prusiana de Ciencias las ecuaciones definitivas de la teoría general de la relatividad. Este nuevo marco teórico no solo reinterpretaba la gravedad como curvatura del espacio-tiempo,
sino que ofrecía predicciones verificables. Una de ellas, particularmente audaz, afirmaba que la luz debía desviarse al pasar cerca de un cuerpo masivo, como el Sol. Era un pronóstico que se podría comprobar durante un eclipse total, cuando la luz de las estrellas cercanas al disco solar quedara momentáneamente visible. La ocasión para esa verificación llegó en 1919, cuando el astrónomo británico Arthur Eddington lideró una expedición para observar un eclipse en la isla de Príncipe, frente a las costas de África. Las mediciones confirmaron que la luz de las estrellas se desviaba exactamente en la medida predicha por Einstein. La noticia se difundió rápidamente y, en un mundo que aún se recuperaba de la devastación de la guerra, el hallazgo fue recibido como un símbolo de cooperación intelectual internacional. Un científico alemán validado por científicos británicos, en un gesto que parecía desafiar las fronteras políticas. De la noche a la mañana, Einstein pasó de ser una figura conocida en círculos académicos a convertirse en un nombre reconocido por el público general. Los periódicos lo describían como el nuevo Newton, y su imagen comenzó a aparecer en portadas de revistas y caricaturas. Aunque la atención mediática no era algo que buscara, supo aprovecharla para promover el pensamiento crítico, la paz y la importancia de la ciencia. Sin embargo, esa fama también traería consigo malentendidos, interpretaciones simplistas de su trabajo y la presión constante de representar un ideal de genio que no siempre coincidía con la persona real. Ese momento de consagración marcó un antes y un después. La teoría general de la relatividad no era solo un logro científico monumental, era también la llave que abriría nuevas preguntas sobre el universo, desde la naturaleza de los agujeros negros hasta la expansión cósmica. Pero para Einstein, la búsqueda de conocimiento no se detenía ahí, y su papel en la sociedad, como intelectual y como ciudadano del mundo, comenzaría a crecer con una intensidad que lo llevaría mucho más allá de los laboratorios y las aulas. Entre la fama y la responsabilidad social. El reconocimiento mundial que trajo consigo la confirmación de la teoría general de la relatividad en 1919 colocó a Albert Einstein en una posición que pocos científicos habían experimentado antes. Su imagen, con el cabello alborotado y la mirada intensa, empezó a circular por periódicos y revistas en todo el mundo. Era presentado como un genio que había desafiado las nociones más profundas del espacio y el tiempo. Y aunque él se mantenía distante de la idolatría, entendía que esa fama le otorgaba una plataforma desde la cual podía influir no solo en el campo de la ciencia, sino también en cuestiones políticas, sociales y culturales que consideraba urgentes. La posguerra había dejado a Europa en un estado de fragilidad extrema. Las heridas del conflicto no eran únicamente materiales. Las divisiones ideológicas y el resentimiento entre naciones amenazaban con perpetuar un ciclo de hostilidad. Einstein, que se había opuesto abiertamente a la guerra desde sus inicios, vio en su creciente notoriedad una oportunidad para defender el pacifismo y fomentar el diálogo internacional. Aceptaba invitaciones para dar conferencias en diferentes países, no solo para explicar sus teorías, sino para transmitir un mensaje de entendimiento y cooperación entre pueblos. En 1921 viajó por primera vez a los Estados Unidos, donde fue recibido con entusiasmo en universidades, instituciones científicas y actos públicos. Ese mismo año, recibió el Premio Nobel de Física por su explicación del efecto fotoeléctrico, un galardón que, paradójicamente, no estaba directamente relacionado con la teoría que lo había hecho famoso ante el gran público. Durante su estancia en Norteamérica, quedó impresionado por la energía y el dinamismo de la sociedad estadounidense, pero también observó con cautela sus desigualdades y tensiones internas.
Un aspecto fundamental de su labor fuera de la física fue su compromiso con la causa judía. Aunque no era religioso en un sentido tradicional, sentía una profunda conexión cultural e histórica con el pueblo judío, y estaba preocupado por la creciente ola de antisemitismo en Europa. En la década de 1920, participó activamente en la recaudación de fondos y en campañas para el desarrollo académico y cultural en Palestina, apoyando el proyecto de la futura Universidad Hebrea de Jerusalén. Viajar a Tierra Santa en 1923 le permitió conocer de primera mano la magnitud de ese esfuerzo y fortalecer su papel como una de las voces más visibles del sionismo cultural, un movimiento que buscaba construir instituciones educativas y científicas como cimiento de una comunidad más fuerte. En Japón, a donde viajó en 1922, encontró un público igualmente receptivo, pero con una forma muy distinta de expresar su admiración. Allí, la disciplina y el respeto con que era tratado lo conmovieron profundamente. Pasaba horas dialogando con académicos y estudiantes, intercambiando ideas que trascendían la física, tocando desde la filosofía hasta la estética. Estas giras internacionales no solo alimentaban su curiosidad por otras culturas, sino que le recordaban que el conocimiento podía tender puentes donde la política y la diplomacia a menudo fracasaban. En Berlín, mientras tanto, su vida se desarrollaba entre la investigación y los compromisos sociales. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y científicos. La mezcla de conversaciones informales con discusiones profundas sobre la situación mundial le daba a su vida un ritmo vibrante, aunque también lo exponía a críticas. Algunos lo acusaban de ser ingenuo en sus posiciones pacifistas, especialmente en un contexto en el que Alemania, golpeada por la derrota y la crisis económica, se debatía entre la reconstrucción y la radicalización política. La década de 1920 fue para Einstein un periodo de viajes, discursos y presencia constante en la esfera pública. Era consciente de que su figura podía ser usada como símbolo, y aunque prefería hablar de ciencia, no rehuía temas incómodos como la desigualdad social, el racismo o el militarismo. En más de una ocasión, utilizó los foros académicos para denunciar el peligro del fanatismo y para advertir sobre la necesidad de preservar la libertad de pensamiento frente a cualquier forma de opresión. A medida que la década avanzaba, las sombras en Europa se hacían más densas. En Alemania, el antisemitismo pasaba de ser un prejuicio persistente a convertirse en una herramienta política cada vez más agresiva. Los movimientos nacionalistas ganaban terreno, y el clima de violencia y tensión empezaba a ensombrecer incluso las actividades culturales y científicas. Einstein, que seguía recibiendo invitaciones para viajar, comenzaba a ver esas salidas al extranjero como una vía para mantenerse en contacto con un mundo menos asfixiante, pero sin imaginar aún hasta qué punto esa necesidad de salir se convertiría pronto en una obligación. Este equilibrio entre su papel como científico y como figura pública se mantendría en constante tensión. Por un lado, quería seguir explorando los misterios del universo. Por otro, sentía la responsabilidad moral de intervenir en debates cruciales para el futuro de la humanidad. Y ese dilema se haría más agudo cuando la historia empujara a millones de personas a huir, callar o resistir. El exilio y la vida en Estados Unidos. El ascenso del nazismo en Alemania no fue un fenómeno repentino, sino un proceso que, paso a paso, fue transformando el clima político y social en algo cada vez más hostil para quienes defendían la diversidad cultural, el pensamiento libre y, especialmente, para la población judía. Einstein, que llevaba años advirtiendo sobre los peligros del nacionalismo extremo y la intolerancia,
empezó a sentir cómo esas amenazas dejaban de ser un discurso marginal para convertirse en una política de Estado. Las calles de Berlín, que alguna vez habían sido escenario de una intensa vida intelectual y artística, se llenaban ahora de banderas con esvásticas y de discursos incendiarios que señalaban a los judíos como enemigos internos. En 1932, con la situación cada vez más tensa, Einstein aceptó una invitación para dar una serie de conferencias en Estados Unidos. Lo que inicialmente planeaba como un viaje académico de varios meses, se convertiría en el punto de no retorno. Mientras estaba en suelo norteamericano, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania y las medidas antisemitas comenzaron a aplicarse de manera sistemática. La nueva realidad era clara. Regresar a Berlín significaba exponerse a un entorno en el que su vida, su libertad y su trabajo estarían en riesgo. Su casa en Alemania fue registrada, sus cuentas congeladas y sus propiedades confiscadas. Los nazis llegaron incluso a poner precio a su cabeza y a exhibir su fotografía en publicaciones de propaganda como símbolo del enemigo judío de la nación. Ante esto, Einstein tomó la decisión definitiva de no volver. Renunció formalmente a su nacionalidad alemana y aceptó una oferta para unirse al recién fundado Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, un lugar pensado para que científicos y académicos pudieran dedicarse a la investigación más profunda sin las distracciones de la docencia obligatoria o las cargas administrativas excesivas. Su llegada a Princeton en 1933 marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. La pequeña ciudad universitaria le ofrecía tranquilidad y el instituto le brindaba un espacio para pensar con libertad, rodeado de colegas de gran nivel intelectual. Allí coincidió con otros científicos europeos que, como él, habían huido del fascismo, creando un ambiente cosmopolita que combinaba el rigor académico con una visión del mundo marcada por la experiencia del exilio. Adaptarse a la vida estadounidense no estuvo exento de desafíos. Einstein apreciaba la apertura cultural y la energía de Estados Unidos, pero también observaba con preocupación ciertos aspectos de su sociedad, como la desigualdad racial y las tensiones económicas que todavía persistían tras la Gran Depresión. No tardó en pronunciarse públicamente contra el racismo, especialmente contra la discriminación hacia la comunidad afroamericana, a la que consideraba una de las injusticias más flagrantes del país. Incluso llegó a establecer amistad con figuras como el cantante Paul Robeson y el activista W.E.B. Du Bois, colaborando en iniciativas contra la segregación. En el plano académico, Princeton le permitió retomar su búsqueda de una teoría unificada que integrara todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Aunque el avance en ese campo resultó más difícil de lo que había imaginado, su prestigio como físico seguía intacto, y sus opiniones sobre asuntos científicos y políticos eran escuchadas con atención por colegas, periodistas y líderes de todo el mundo. Aún así, no se aisló en su torre de marfil. Continuó escribiendo artículos para el público general, dando conferencias y participando en debates sobre el papel de la ciencia en la sociedad. El contraste con su vida en Alemania era enorme. Allí, la ciencia estaba siendo utilizada como herramienta propagandística del régimen, mientras que en Princeton podía reflexionar y trabajar sin miedo a represalias. Sin embargo, la distancia física no significaba desconexión emocional. Mantenía correspondencia con amigos y familiares que habían quedado en Europa, muchos de los cuales enfrentaban situaciones extremas debido a las políticas raciales y a la inminente guerra. La década de 1930 avanzaba y el mundo se encaminaba hacia un nuevo conflicto global. Desde su posición en Estados Unidos, Einstein utilizó su voz para advertir sobre el peligro que representaba la Alemania nazi, instando a las democracias occidentales a no subestimar la amenaza.
Aunque seguía defendiendo el pacifismo como ideal, también entendía que, frente a un enemigo tan agresivo, la resistencia activa podía ser necesaria para evitar una catástrofe aún mayor. El traslado a América no había sido una elección planificada, pero se convirtió en la base desde la cual ejercería una influencia creciente en la ciencia y en la política internacional. Su figura, ya reconocida mundialmente, empezaba a asociarse no solo con la genialidad científica, sino con una voz moral que buscaba orientar a la sociedad en tiempos de crisis. Esa autoridad ética se pondría a prueba muy pronto, cuando la investigación científica y la guerra se cruzaran en un terreno que exigiría decisiones difíciles y que marcarían profundamente su conciencia. El dilema moral de la bomba atómica. En los primeros años de su vida en Estados Unidos, Einstein se mantuvo fiel a sus principios pacifistas. La experiencia de la Primera Guerra Mundial y la devastación que había visto en Europa lo habían convencido de que la ciencia debía servir al progreso y no a la destrucción. Sin embargo, el ascenso del nazismo, la invasión de múltiples países europeos y las noticias sobre la persecución sistemática contra millones de personas, incluida la comunidad judía, lo llevaron a enfrentarse con un dilema ético que pondría a prueba la coherencia entre sus ideales y las circunstancias históricas. En 1939, recibió la visita de dos colegas y compatriotas, Leo Szilard y Eugene Wigner, ambos científicos que, como él, habían escapado del régimen nazi. Llegaban con una preocupación urgente. Habían recibido información que sugería que Alemania estaba investigando la posibilidad de construir una bomba basada en la fisión nuclear, un descubrimiento reciente que liberaba una cantidad de energía inmensamente superior a cualquier explosivo conocido. Si el Tercer Reich lograba dominar esa tecnología antes que las potencias aliadas, las consecuencias serían catastróficas para el mundo entero. Szilard y Wigner buscaban en Einstein no tanto un experto en física nuclear, ya que en ese campo su trabajo no era directo, sino una voz con suficiente peso moral y reconocimiento internacional para advertir a las autoridades estadounidenses. Einstein escuchó con atención, consciente de que lo que le planteaban implicaba un cambio drástico en su postura. Finalmente, aceptó firmar una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt, redactada por Szilard, en la que se alertaba sobre la posibilidad de que Alemania desarrollara una bomba atómica y se recomendaba que Estados Unidos iniciara investigaciones en esa dirección. La llamada Carta Einstein-Szilard fue enviada en agosto de 1939. Aunque Roosevelt no reaccionó de inmediato, el mensaje sembró las primeras semillas del Proyecto Manhattan, el programa secreto estadounidense que, pocos años después, daría lugar a la primera arma nuclear. Einstein, sin embargo, no participó directamente en ese proyecto. No fue convocado para trabajar en él y, de hecho, el gobierno lo consideraba demasiado inclinado al pacifismo y con vínculos políticos que podían resultar incómodos. Su papel había sido, básicamente, el de detonante político, al dar credibilidad a la advertencia inicial. Con el paso de los años, y especialmente después de 1945, cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki mostraron al mundo la magnitud de la destrucción posible, Einstein sintió un profundo pesar por haber contribuido, aunque de manera indirecta, a ese desenlace. Reiteró en múltiples ocasiones que, de haber sabido que Alemania no avanzaría con éxito en la construcción de la bomba, jamás habría apoyado la iniciativa. La derrota del régimen nazi había llegado sin que Berlín lograra desarrollar el arma, y fueron los aliados quienes, finalmente, la utilizaron. Este hecho marcó un antes y un después en su activismo. Desde entonces, Einstein se convirtió en una de las voces más firmes a favor del desarme nuclear. Utilizó su prestigio para alertar sobre los peligros de una carrera armamentística que, en el contexto de la Guerra Fría, parecía no tener freno.
Participó en manifiestos internacionales, escribió artículos y concedió entrevistas en las que insistía en que el poder destructivo de estas armas hacía imposible pensar en la guerra como un medio legítimo de resolución de conflictos. Su postura no se limitaba a un rechazo teórico. Abogaba por la creación de organismos internacionales con autoridad real para controlar la producción y el uso de energía nuclear. Consideraba que solo una cooperación global, que trascendiera ideologías y fronteras, podría evitar que la humanidad se destruyera a sí misma. Sin embargo, estas ideas se enfrentaban a un mundo cada vez más polarizado entre las dos superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. En lo personal, el tema de la bomba atómica lo acompañó como una sombra. A menudo, periodistas y estudiantes le preguntaban sobre su papel en su desarrollo, y aunque explicaba con claridad los límites de su participación, no podía evitar una cierta incomodidad. Era como si su nombre hubiera quedado atado, en la memoria colectiva, a una de las creaciones más temidas por el ser humano, incluso cuando su intención inicial había sido prevenir un desastre, no provocarlo. Este dilema moral, sin embargo, no lo paralizó. Lo transformó en un activista más decidido, que veía en la divulgación científica y en la educación para la paz una forma de contrarrestar los peligros que él mismo había contribuido a señalar. La ciencia, para Einstein, debía ir acompañada de una ética sólida. Sin ella, los avances tecnológicos podían convertirse en amenazas existenciales. La última década de su vida lo encontraría, entonces, en una doble misión. Seguir explorando, en el terreno teórico, los grandes enigmas de la física, y en el plano público, utilizar su voz para advertir que el verdadero reto de la humanidad no estaba únicamente en descubrir cómo funciona el universo, sino en aprender a convivir en él sin destruirlo. Los últimos años y el legado eterno. En la última etapa de su vida, instalado definitivamente en Princeton, Albert Einstein vivía en un equilibrio singular entre la calma de su rutina personal y la intensidad intelectual que lo mantenía activo hasta el final. Su jornada diaria comenzaba temprano, con paseos por las calles tranquilas de la ciudad universitaria, un abrigo raído sobre los hombros, el cabello más desordenado que nunca, y a menudo con la mirada abstraída, como si estuviera resolviendo un problema mental que lo acompañaba desde la noche anterior. No conducía automóvil y prefería caminar o usar la bicicleta, evitando los lujos innecesarios y manteniendo un estilo de vida modesto que contrastaba con su fama mundial. En el Instituto de Estudios Avanzados, continuaba trabajando en su gran obsesión: la búsqueda de una teoría unificada que integrara en un solo marco conceptual las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta ambición, que había comenzado a gestar tras formular la relatividad general, lo llevó a explorar caminos matemáticos y conceptuales cada vez más complejos. Su objetivo era construir un modelo que conciliara la gravedad con el electromagnetismo, y aunque las teorías cuánticas ganaban terreno en la física, él se mostraba escéptico ante algunas de sus interpretaciones más probabilísticas, convencido de que debía existir una explicación más profunda y determinista para los fenómenos del universo. Los avances, sin embargo, fueron limitados. Einstein trabajaba con paciencia, a veces durante meses en una sola idea, para luego descartarla al detectar inconsistencias. La física estaba entrando en una nueva era, dominada por jóvenes investigadores que combinaban la mecánica cuántica con la relatividad para explicar partículas y campos que él no había considerado en su formulación original. Aunque su influencia seguía siendo enorme, comenzaba a sentirse aislado respecto a la corriente principal de la investigación. Lejos de amargarse, asumía ese aislamiento con serenidad, convencido de que el tiempo pondría a prueba todas las teorías, incluidas las suyas.
En el plano personal, su vida en Princeton era sencilla. Recibía a un flujo constante de visitantes, científicos, escritores, políticos, estudiantes y curiosos que deseaban conocerlo. Algunos buscaban discutir cuestiones técnicas, otros simplemente conversar o escuchar de primera mano sus reflexiones sobre el mundo. Einstein solía recibirlos en su oficina o en su casa, vestidos sin formalidades y con una disposición que combinaba cortesía con un sentido del humor irónico. Su voz seguía siendo influyente en cuestiones sociales y políticas. No dudaba en pronunciarse contra el racismo, la intolerancia y las amenazas nucleares, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Fue uno de los firmantes del Manifiesto Russell-Einstein de 1955, un documento que alertaba sobre los peligros de la proliferación de armas atómicas y que instaba a las potencias a resolver sus conflictos por medios pacíficos. Este llamado fue coherente con la posición que había adoptado tras la Segunda Guerra Mundial, marcada por su convicción de que el progreso científico debía ir acompañado de un compromiso ético inquebrantable. A pesar de su creciente edad, nunca dejó de trabajar. Incluso cuando su salud empezó a deteriorarse, continuó escribiendo, revisando ecuaciones y reflexionando sobre problemas no resueltos. En abril de 1955, sufrió una hemorragia interna provocada por un aneurisma de aorta abdominal, una dolencia que conocía desde hacía años. Rechazó someterse a una cirugía invasiva que, según él, solo prolongaría artificialmente su vida sin mejorar su calidad. Prefirió continuar en su casa, trabajando mientras le quedaran fuerzas. Sus últimos días fueron tranquilos, dedicados a organizar documentos y redactar notas que quedaron inconclusas. Falleció el 18 de abril de 1955, a los 76 años, en el hospital de Princeton. Su muerte fue noticia en todo el planeta, y las reacciones llegaron desde todos los rincones. Científicos que lo consideraban un maestro, líderes políticos que lo admiraban por su integridad, ciudadanos comunes que veían en él un símbolo de inteligencia y humanidad. Sin funerales multitudinarios ni monumentos ostentosos, sus restos fueron incinerados en una ceremonia privada, de acuerdo con su deseo de evitar el culto a la personalidad. El legado de Einstein no se limita a sus teorías científicas. Sus ideas cambiaron la forma en que entendemos el espacio, el tiempo, la energía y la materia, pero su influencia también se extiende a la filosofía, la cultura popular y el pensamiento político. Su imagen, reproducida hasta el cansancio en fotografías, caricaturas y murales, se convirtió en sinónimo de genialidad. Pero detrás de ese icono permanecen las facetas de un hombre complejo, curioso, rebelde frente a la autoridad, profundamente humano en sus convicciones y consciente de las limitaciones y responsabilidades del conocimiento. Hoy, su obra sigue siendo un pilar de la física moderna. La relatividad general continúa guiando investigaciones sobre el universo, desde la observación de agujeros negros hasta la expansión cósmica, mientras que su intuición sobre la relación entre masa y energía se refleja en múltiples campos de la tecnología. Más allá de los avances técnicos, su insistencia en que la imaginación es tan importante como el conocimiento sigue inspirando a generaciones enteras de científicos, artistas y pensadores. Así, la figura de Albert Einstein permanece viva, no como un recuerdo estático del pasado, sino como una presencia constante en la forma en que concebimos el mundo y nos enfrentamos a sus misterios. Su historia, desde aquel niño que observaba una brújula en silencio hasta el hombre que desentrañó la estructura del cosmos, es un recordatorio de que el verdadero genio no reside solo en descubrir nuevas verdades, sino en atreverse a imaginar que pueden existir.
Y así llegamos al final de este recorrido por la vida y el legado de Albert Einstein. Un viaje que nos recuerda que la curiosidad y la perseverancia pueden cambiar la historia. Cuéntenme en los comentarios qué parte de su vida les resultó más sorprendente y suscríbanse para seguir descubriendo juntos más historias fascinantes. Buenas noches.